Un multimillonario descubre a un niño negro sin hogar durmiendo en su auto. Lo que hace a continuación cambia la vida de ambos para siempre de la manera más inesperada. Yamir Hayes, de 14 años, se ajustó más la chaqueta fina a medida que el frío matutino se filtraba hasta los huesos. Había pasado un mes desde que su madrastra lo había echado de casa, sus palabras frías y definitivas cuando le dijo que se fuera. Con su padre destinado lejos en el ejército, Yamir no tenía a nadie que lo protegiera de su crueldad y ahora tenía que valerse por sí mismo en las calles. Cada noche suponía un nuevo desafío y dormir se había convertido en un lujo. Algunas noches conseguía encontrar un banco en un parque y otras se quedaba cerca de las puertas traseras de los restaurantes, esperando que el personal se apiadara de él y le ofreciera las sobras. El hambre lo carcomía constantemente y el cansancio pesaba sobre su pequeño cuerpo. Esa mañana, Yamir estaba sentado en un banco de madera desgastado cerca de una calle tranquila. Tenía la cabeza gacha y los párpados pesados, pero las risas agudas de los niños del barrio rompieron sus fugaces momentos de paz. Un pequeño grupo se había reunido cerca, señalándolo y burlándose de él. Sus burlas eran fuertes y crueles, sus risas resonaban mientras le lanzaban insultos. Yamir se dio la vuelta, apretando las rodillas contra el pecho mientras intentaba ignorar sus palabras. Se había acostumbrado al ridículo, pero eso no lo hacía más llevadero. Los chicos le arrojaban pequeñas piedras y sus voces burlonas se elevaban con cada lanzamiento. Por mucho que los ignorara, no lo dejaban en paz. El cansancio le hacía dar vueltas en la cabeza y su cuerpo clamaba por descansar. Fue entonces cuando Yamir se fijó en un elegante Mercedes negro aparcado en la acera a poca distancia. Su superficie pulida brillaba bajo el sol naciente y las ventanas tintadas impedían ver el interior. Algo en el coche atrajo su atención y no pudo apartar la mirada. Con cautela, Yamir se levantó del banco y caminó hacia el vehículo, mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. Los niños del vecindario habían perdido el interés y se habían alejado, y sus risas se desvanecieron en la distancia. Mientras se acercaba al auto, el corazón de Yamir latía con fuerza. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar, pero la desesperación lo impulsó a seguir adelante. Extendió la mano hacia la manija de la puerta trasera, casi esperando que estuviera cerrada con llave, pero para su sorpresa, se abrió con facilidad. El cálido aroma del cuero lo recibió cuando miró dentro. El interior estaba inmaculado, los asientos eran mullidos y acogedores. Por un momento, Yamir dudó. Sabía que no debería estar allí, pero la promesa de calor y un lugar para descansar era demasiado tentadora para resistirse. Su cuerpo le dolía, su mente gritaba por alivio y en ese momento no pudo preocuparse por las consecuencias. Se deslizó en el asiento trasero y la puerta se cerró suavemente detrás de él. El cuero era suave contra su piel y el calor del auto lo envolvió como un abrazo reconfortante. Yamir se hundió en el asiento y sus párpados se volvieron más pesados con cada segundo que pasaba. Mientras se reclinaba, sus pensamientos comenzaron a desdibujarse. El hambre y el frío que lo habían perseguido durante semanas pasaron a un segundo plano, reemplazados por la rara sensación de seguridad. Se dijo a sí mismo que descansaría solo unos minutos, pero su cuerpo lo traicionó. El agotamiento lo superó por completo, y en cuestión de momentos, se quedó profundamente dormido. El coche permaneció inmóvil, con el motor en silencio, mientras el mundo exterior empezaba a despertar. Los pájaros cantaban en los árboles y los primeros rayos de sol se asomaban entre las nubes. Por primera vez en semanas, Yamir durmió profundamente, ajeno al mundo que lo rodeaba. El sol ya estaba más alto en el cielo cuando Marcus Kane regresó a su Mercedes. Mientras se acercaba al elegante coche negro aparcado en una calle tranquila, vio algo inusual a través de la ventanilla tintada. Un niño, acurrucado en el asiento trasero, dormía profundamente. Su pequeño cuerpo apenas ocupaba espacio sobre el lujoso cuero. Marcus hizo una pausa y frunció el ceño. A los 40 años había alcanzado un éxito extraordinario, pasando de ser un indigente a convertirse en uno de los empresarios más ricos del país. Ver al chico le trajo recuerdos de su propio pasado, noches que pasaba buscando refugio, despertarse con hambre carcomiéndole el estómago y la desesperanza que una vez lo había consumido. Marcus abrió la puerta del coche sin hacer ruido. El niño se movió un poco,
pero no se despertó. Su rostro, aunque manchado de suciedad, parecía tranquilo, como si el cansancio de las semanas en la calle finalmente hubiera dado paso al descanso. Marcus dudó solo un momento antes de decidir qué hacer. Al subir al coche, levantó con cuidado al niño y lo puso en brazos. El peso del niño era ligero y Marcus podía sentir la fragilidad de su cuerpo. Lo acunó con cuidado, teniendo cuidado de no despertarlo mientras lo llevaba al calor de su mansión. La gran propiedad se alzaba ante sus ojos, con su impecable exterior y sus amplios jardines, en marcado contraste con las frías calles que Yamir había conocido. En el interior, Marcus atravesó los tranquilos pasillos hasta llegar a una de las habitaciones de invitados. La habitación estaba elegantemente decorada con muebles suaves, madera pulida y una gran cama cubierta con gruesas mantas. Marcus acostó al niño con cuidado y lo arropó con las sábanas. Acomodó las almohadas y se aseguró de que la habitación estuviera cálida antes de dar un paso atrás para observar la escena. Por un momento, permaneció en silencio, con los pensamientos nublados por los recuerdos de sus propias luchas. Con un suspiro silencioso, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Yamir durmió profundamente, sin que el lujoso entorno lo perturbara. Pasaron las horas y la respiración del niño se mantuvo estable. Su cuerpo finalmente pudo recuperarse del estrés incesante de vivir en la calle. Cuando Yamir finalmente despertó, sus ojos se abrieron de golpe, y vio una escena que apenas podía creer. Estaba recostado en una cama tan blanda que parecía una nube, y la habitación que lo rodeaba era enorme, con las paredes pintadas en tonos relajantes. La luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales y arrojaba un resplandor dorado sobre el piso pulido y los elegantes muebles. Por un momento, Yamir se preguntó si estaba soñando. Se incorporó lentamente y recorrió con la mirada la habitación mientras observaba cada detalle. La suavidad de la cama debajo de él, el aire limpio y el gran tamaño del espacio lo hacían sentir como si hubiera entrado en otro mundo. Yamir, incapaz de resistirse, se levantó de la cama y se dirigió al balcón. Al abrir las puertas de cristal, se encontró con una vista increíble. Debajo de él se extendía un jardín enorme, con setos cuidadosamente recortados y flores vibrantes que creaban un tapiz de color. Más allá de la finca, el horizonte de la ciudad distante brillaba a la luz del sol. El asombro de Yamir se vio interrumpido por el sonido de la puerta al abrirse detrás de él. Se giró bruscamente, con el cuerpo tenso por el miedo al ver a Marcus entrar en la habitación. La presencia segura del hombre llenó el espacio, y por un momento, Yamir se quedó congelado en el lugar. Marcus notó el miedo en los ojos del chico y de inmediato suavizó su actitud. Levantó las manos ligeramente, en un gesto de tranquilidad, y habló con voz tranquila y gentil. Sus palabras, aunque desconocidas para Yamir, transmitían una amabilidad que comenzó a aliviar el pánico del chico. Marcus señaló una mesa pequeña en un rincón de la habitación, donde había un plato de comida y un vaso de jugo. Ver la comida hizo que el estómago de Yamir rugiera, y dudó solo un momento antes de sentarse a comer. Mientras Yamir comía, Marcus se sentó cerca. No presionó al niño y esperó hasta que el hambre de Yamir quedó saciada antes de comenzar a hacerle preguntas. Su tono era paciente y comprensivo, y alentó a Yamir a compartir su historia a su propio ritmo. Poco a poco, Yamir empezó a hablar. Al principio, su voz sonaba vacilante, pero a medida que Marcus escuchaba con atención, el niño fue ganando confianza. Contó cómo su madrastra lo había echado de casa hacía un mes y cómo su crueldad lo había dejado sin ningún lugar a donde ir. Habló de su padre, un soldado destinado lejos de allí que probablemente no tenía idea de lo que había sucedido. Yamir describió las noches que había pasado en parques y aceras, los días que había pasado buscando comida y las burlas que había tenido que soportar de parte de desconocidos. Sus palabras pintaron un cuadro vívido de las luchas que había enfrentado y, cuando terminó, su voz temblaba de emoción. Marcus permaneció sentado en silencio durante un momento, asimilando todo lo que Yamir había dicho. Sus propias experiencias con la falta de vivienda le dieron una comprensión única del dolor del niño, y su corazón se dolía por él. Decidió hacer lo que fuera necesario para ayudar a Yamir, sabiendo que ningún niño merecía enfrentar tales dificultades solo. Marcus Kane se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos, mientras Yamir terminaba de contar la historia de su madrastra
y las circunstancias que lo habían dejado sin hogar. Las palabras del chico habían pintado un vívido retrato de abandono y crueldad, y Marcus podía sentir que sus propios dolores del pasado resurgieron. Pero esos recuerdos no lo dejaron paralizado, alimentaron su determinación de ayudar. Cuando Yamir mencionó el nombre de su padre, el interés de Marcus se agudizó. Elijah Hayes. Marcus reconoció el nombre, pues lo había oído en sus relaciones con programas de beneficencia que apoyaban a familias militares. Elijah Hayes era un sargento muy respetado en el ejército, conocido por su dedicación y disciplina. A Marcus le pareció profundamente injusto que alguien que había dedicado su vida a servir a su país no estuviera al tanto de la difícil situación de su hijo. Marcus decidió actuar. Su red y sus recursos le dieron acceso a contactos con los que la mayoría de la gente solo podía soñar, y no dudó en utilizarlos. Comenzó por ponerse en contacto con el cuartel general del ejército, explicando la urgencia de la situación y solicitando ayuda para localizar al sargento Hayes. El proceso no fue inmediato. Las llamadas se enrutaban a través de capas de burocracia y obtener autorización para comunicarse con un soldado destinado en una base remota resultó todo un desafío. Sin inmutarse, Marcus persistió. Hizo una llamada tras otra, cada vez presionando para obtener más información y negándose a que lo despidieran. Las horas se convirtieron en días mientras Marcus hacía malabarismos con sus responsabilidades como hombre de negocios y su misión de reunir a Yamir con su padre. Finalmente, sus esfuerzos dieron fruto. Consiguió comunicarse con el oficial al mando de Elijah, quien le facilitó una línea directa con el sargento. La primera conversación entre Marcus y Elijah fue breve pero impactante. Cuando Marcus preguntó por Yamir, el tono de Elijah era seguro y confiado. Explicó que su hijo estaba en casa, a salvo y cuidado por su madrastra. No había ningún atisbo de duda en su voz y estaba claro que confiaba plenamente en su esposa. Marcus dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras mientras comenzaba a explicar lo que había aprendido de Yamir. Contó la falta de vivienda del niño, el abandono que había sufrido y las semanas que había pasado durmiendo en parques y aceras. El tono de Elijah cambió casi de inmediato, de la confianza a la confusión y luego a la incredulidad. El sargento se opuso al principio, insistiendo en que debía haber habido algún error. Pero la serena persistencia de Marcus y el relato detallado de la historia de Yamir empezaron a quebrantar la certeza de Elijah. Con creciente preocupación, Elijah decidió llamar a su esposa para confirmar el paradero de Yamir. De vuelta a casa, la madrastra contestó al teléfono con una facilidad que le daba la práctica. Cuando Elijah le preguntó por Yamir, ella mintió sin dudarlo. Afirmó que el niño estaba durmiendo en su habitación, como había estado todas las noches desde que Elijah se había ido a trabajar. Su tono era suave y seguro, sin dejar rastro de culpa. Pero Elijah no estaba convencido. Había algo en sus palabras que no encajaba, y el relato de Marcus había sembrado semillas de duda que no podían ignorarse. Siguiendo su instinto, Elijah solicitó permiso urgente a su oficial superior, explicando que necesitaba regresar a casa para atender una emergencia familiar. Su solicitud fue aprobada, y en cuestión de horas, Elijah estaba en un vuelo de regreso. Cuando Elijah llegó a su casa, lo primero que notó fue un silencio inquietante. La casa, que debería haber estado llena de señales de la presencia de su hijo, se sentía vacía. A medida que caminaba por las habitaciones, su sospecha crecía. Las pertenencias de Yamir habían desaparecido, su ropa, sus útiles escolares, incluso la pequeña colección de libros que atesoraba. Era como si Yamir nunca hubiera vivido allí. Elijah confrontó a su esposa inmediatamente y le exigió respuestas. Al principio, ella intentó salir de la situación mintiendo, pero su historia se desmoronó bajo el incesante interrogatorio de Elijah. Finalmente, la verdad salió a la luz. Ella había echado a Yamir de su casa hacía semanas, aprovechando su ausencia para tener una aventura con un vecino. La revelación fue como un puñetazo para Elijah. La traición era doble. No solo había abandonado a su hijo, sino que también había utilizado su confianza y su ausencia como soldado para encubrir su engaño. La furia lo invadió, pero mantuvo la compostura suficiente para actuar con decisión. Elijah se puso en contacto con la policía y les contó los descuidos y los peligros que había sufrido Yamir. También denunció el asunto y las reclamaciones fraudulentas que había hecho su esposa para encubrir sus acciones.
Los agentes llegaron rápidamente y arrestaron tanto a la madrastra como a su amante. Los cargos contra ellos eran graves y estaba claro que se enfrentarían a graves consecuencias por sus acciones. Una vez resuelta la situación, Elijah volvió a centrarse en Yamir. Sintió una profunda culpa por no haber visto las señales antes y por haber confiado en alguien que le había fallado tan completamente a su hijo. Decidido a arreglar las cosas, Elijah llamó a Marcus para agradecerle sus esfuerzos y hacerle saber que estaba en camino a reunirse con Yamir. Elijah Hayes condujo con urgencia hacia la mansión de Marcus Kane, mientras su mente se llenaba de pensamientos sobre Yamir. No podía quitarse de encima la culpa por lo que había soportado su hijo, y la gratitud que sentía hacia Marcus por haber intervenido cuando él no había estado allí era inconmensurable. Cuando se abrieron las puertas de la extensa propiedad, Elijah se maravilló ante la grandeza que tenía ante sí. Pero más que la riqueza o la belleza del lugar, estaba concentrado en una cosa: ver a su hijo. Marcus se encontró con Elijah en la entrada. Su presencia era tranquila y tranquilizadora. Extendió una mano a modo de saludo, pero antes de que pudieran intercambiar palabras, Elijah vio a Yamir de pie en la puerta detrás de Marcus. El rostro del niño se iluminó al ver a su padre, y en cuestión de momentos, estaban uno en brazos del otro. Elijah abrazó a Yamir con fuerza. Sus emociones se desbordaban mientras las lágrimas corrían por su rostro. Durante un largo momento, ni el padre ni el hijo hablaron. El abrazo lo decía todo. Finalmente, Elijah se apartó un poco, con las manos todavía apoyadas sobre los hombros de Yamir mientras lo observaba, buscando cualquier signo de las dificultades que había soportado. El niño parecía más saludable, sus mejillas más llenas y sus ojos más brillantes, pero Elijah podía ver rastros del dolor que había soportado. Dentro de la mansión, Marcus les dio tiempo a padre e hijo para ponerse al día. Cuando se unieron a él en la amplia sala de estar, Elijah se volvió hacia Marcus con una mirada de profunda gratitud. Su voz, aunque firme, llevaba el peso de sus emociones mientras le agradecía a Marcus por lo que había hecho. Elijah admitió que no tenía palabras para expresar plenamente su agradecimiento. Saber que Marcus, un extraño, había demostrado tanta compasión y cuidado por Yamir lo llenó de alivio y admiración. Marcus escuchó sin interrupción, con expresión reflexiva. Comprendió lo que significaba luchar en múltiples frentes, por la familia y por la supervivencia. Cuando Elijah terminó, Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono mesurado y sincero mientras ofrecía una solución. Sugirió que mientras Elijah estuviera de servicio, él cuidaría de Yamir. Marcus explicó que su mansión tenía espacio y recursos más que suficientes para brindarle a Yamir un entorno estable y acogedor. Presentó su oferta como una forma de retribuir a quienes sirvieron al país, una misión personal que había asumido como parte de su propio viaje para salir de la indigencia. Elijah dudó. El peso de la decisión lo agobiaba. Como padre, dejar a su hijo al cuidado de otro hombre era como renunciar a parte de su papel. Pero cuando miró alrededor de la mansión y vio que Yamir ya había comenzado a prosperar bajo el cuidado de Marcus, sus dudas se disiparon. La seguridad, la educación y el bienestar del niño eran lo que más importaba. Después de pensarlo detenidamente, Elijah aceptó. Decidió pasar 2 meses con Yamir antes de volver a trabajar y utilizó ese tiempo para reencontrarse con su hijo y reconstruir el vínculo que se había deteriorado por la distancia y el abandono. Las semanas siguientes estuvieron llenas de momentos de alegría y sanación. Elijah y Yamir compartieron comidas, pasearon por los amplios jardines de la mansión y hablaron hasta altas horas de la noche. Elijah le aseguró a su hijo que lo amaban y lo valoraban, y Yamir, a su vez, le contó sus experiencias y encontró consuelo en el apoyo inquebrantable de su padre. Cuando llegó el momento de que Elijah regresara a su base, la despedida fue agridulce. Se arrodilló ante Yamir, lo miró directamente a los ojos y le prometió que lo visitaría cada 3 meses. Marcus se quedó cerca y le aseguró en silencio que Yamir estaría bien atendido. Con un último abrazo, Elijah se fue y dejó a Yamir al cuidado de Marcus. La transición fue más fluida de lo que ambos esperaban. Bajo la tutela de Marcus, Yamir comenzó a prosperar de maneras que nunca pensó que fueran posibles. El multimillonario asumió el papel de guía y le presentó a Yamir oportunidades y experiencias que alimentaron su crecimiento.
Yamir asistió a una escuela privada, donde destacó académicamente por primera vez en su vida. Se unió a actividades extracurriculares y descubrió talentos y pasiones que nunca supo que tenía. Marcus, siempre atento al bienestar emocional de Yamir, lo alentó a perseguir pasatiempos e intereses que le brindaran alegría. Con el tiempo, Yamir se convirtió en un joven seguro de sí mismo. Las cicatrices de su pasado, aunque todavía estaban presentes, comenzaron a desaparecer y fueron reemplazadas por nuevos recuerdos de amor, apoyo y pertenencia. Elijah, fiel a su promesa, regresaba cada 3 meses para pasar tiempo con su hijo. Cada visita fortalecía su vínculo y le recordaba a Yamir que el amor de su padre era constante, incluso a la distancia. El acuerdo trajo paz a Elijah y a Yamir, permitiéndoles afrontar los desafíos de sus vidas con un renovado sentido de esperanza. Marcus también se sentía realizado con el papel que había asumido. Al ayudar a Yamir, sentía que estaba honrando las muestras de bondad que había recibido durante sus propias luchas. Su mansión, que alguna vez fue un símbolo de su éxito, ahora representaba algo mucho más grande, un refugio seguro para los necesitados. El vínculo entre Marcus, Yamir y Elijah se fortaleció con el paso de los años. Juntos formaron una familia poco convencional pero profundamente conectada, lo que demostró que la compasión y el cuidado pueden superar incluso las divisiones más profundas.